Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Hace minutos nada más, usted lo vio en nuestro noticiero central de 24 horas, se rechazaron ambos proyectos durante toda la tarde, de las 3 de la tarde aproximadamente a las 11 de la noche, faltaban minutos. Bueno, fue hora de debates. Los parlamentarios dieron sus argumentos a favor o en contra y a eso de 10 para las 11 aproximadamente comenzó la votación. Primero se votó la votación del retiro universal del 10%. Se rechazó. Luego fue al retiro acotado, que planteó el gobierno como vía de escape, si se puede decir, a lo que el gobierno estimaba que era un gran daño a la economía y a los ahorros, y puso un retiro acotado. Pues bien, también se rechazó. Entonces estamos frente a un retiro que el primero queda descartado. El segundo, el gobierno, ser autor de ese proyecto, podría insistir en el Senado. Vamos a ver cuál es la decisión política que toma en este momento el gobierno, sopesando los antecedentes económicos, pero también políticos, de cómo está supuestamente el fervor de la calle, a ver si busca una fórmula atenuada. Bueno, en fin, es parte de lo que tendremos que ver en las próximas horas. Pero se rechazaron los dos proyectos de retiro, el universal y el atenuado o el acotado que planteó el gobierno. Vamos a estar pronto en Valparaíso con las reacciones que se han producido allí. Tienen cosas muy interesantes, las conversaremos con el profesor José Luis Ruiz, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y experto en estas materias previsionales. José Luis, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Matías. Conversábamos antes que será la sociología, será los expertos en comunicaciones o, en fin, los politólogos que definirán en un tiempo más a través de tesis doctorales, investigaciones, qué pasó con esto de los retiros, porque es de esas políticas, buenas o malas, a unos les gusta, a otros no les gusta, que logró penetrar de manera transversal en el electorado y en la población, con argumentos a favor o en contra, pero tiene clivajes que son muy distintos a los otros en la política. ¿Cómo lo ves tú? La verdad es que yo siempre lo he visto como una muy mala política pública desde un aspecto de vista técnico. También hay que entender que aquí hay una realidad económico-social importante, con lo que permite la penetración de esta idea, el fuerte populismo detrás, la fuerte llegada que tiene en la ciudadanía, el tener beneficios de corto plazo de algo que cuesta mucho, que es generar ahorro de largo plazo para financiar la vejez, para aliviar condiciones de pobreza, suavizar consumo. Algo que cuesta mucho, que por lo tanto eso hace que sea obligatorio y que la oportunidad de dar esta frescura en el corto plazo es lo que hace llamativo a las personas que no proyectan en el largo plazo y prefieren un mayor consumo en el presente. Ahora, eso está en el origen de los sistemas, en el mundo, de los sistemas de ahorro obligatorio, ¿no es cierto? Esto entiendo que viene de la mitad del siglo pasado, incluso más atrás, ¿no? ¿De cuándo es el origen de esto de que se conceptualiza en que los seres humanos nos cuesta ahorrar para el futuro y correr o posponer gastos inmediatos para nuestra vejez? Esto, por eso, en muchas partes del mundo es obligatorio. Es esta discusión que vuelve a ponerse en tela de juicio. Exactamente, o sea, yo creo que es importante ir retomando la senda de las buenas políticas con miradas de largo plazo, de algo que es tan indispensable, crear los incentivos correctos. Ambos proyectos tenían fuertes debilidades. En este sentido, veo en positivo que se rechace, pese a que no gozan de popularidad, el rechazo. O sea, ahora el gobierno va a enfrentar fuertes presiones, que por lo tanto ahí se requiere la entereza y la visión de largo plazo de lo que significa gobernar. Ahora, para eso tú tienes que tener el apoyo de los parlamentarios y de la clase política completa. Aquí los gobiernos hacen este trabajo de mirar a largo plazo y oponerse a lo que dices tú, populismo de ofrecer ahora ya plata fresca, pero los parlamentarios en muchas ocasiones, hoy fue por distintas razones la excepción, fue distinto, se ha abonado de derecha, centro o izquierda, del norte, del centro y del sur, en muchos se ha abonado la mirada más bien de corto plazo con un argumento de que las familias están, y eso es verdad, que hay muchísimas familias pasando por muy complejos momentos. Eso es muy cierto, hay complejos momentos, pero uno esperaría que trae 2 años de pandemia hubieran mejores registros, mejores cruces de base de información, impuesto interno, registro social de hogares y quizá otras instancias
donde uno pueda llegar con políticas más focalizadas a esos grupos que están carentes de recursos y no tener políticas masivas que han generado importantes efectos nocivos en la economía, como el retiro masivo en términos de presión inflacionaria. ¿Cómo debiera, en la teoría, tú eres profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, en la teoría, cómo debiera reaccionar Marcel, que también tiene elementos políticos que conjugar? Estamos claros, ¿no es cierto? No estamos nosotros en los zapatos de él, pero para tratar de aminorar una presión y una demanda que en mucho parte es justa por ayuda y por asistencia, en este momento que logró ganar, por así decirlo, estas dos elecciones, porque él claramente no era partidario, que agregar un paquete de ayuda extra al que ofrecieron la semana pasada del Chile Apoya, ¿qué podría hacer para callar? Porque hay una presión de la calle muy importante por estos retiros. Yo creo que quedó integrada la necesidad de apoyar a las personas que por motivos de esta pandemia o por falta de empleo han generado más deuda de la que sostenían. Sin embargo, también hay que tener esa mirada de largo plazo. Creo que no creo que en la esencia, en el corazón del ministro de Hacienda estuviera entregar este retiro acortado que se llamaba. Básicamente venía a responder para suplir un retiro más masivo. Entonces, en este sentido, yo creo que es clave tener... Un mal menor para él. No, no es menor. Yo creo que aquí un mal menor para él. Mal menor, sí. Sí, yo creo que la clave está en avanzar como lo hicieron países que lograron implementar reformas estructurales que son muy poco populares, como aumentar la edad legal de retiro, como aumentar la tasa de contribución al sistema. Es necesario tener un acuerdo más transversal político con esa mirada, entender que aquí no se trata que por dividendos de corto plazo un sector político puede sacar beneficio, porque al final lo que se va a cuestionar es a futuro, cuando las personas básicamente con esta política de retiro van a tener menos pensión, porque al final del día lo que se ha entregado como pensión garantizada universal es bastante bajo para la realidad promedio del chileno. Por lo tanto, hay que tener esa mirada a largo plazo. José Luis, estamos en un año donde el gobierno se ha comprometido, y fue uno de los pilares de su campaña, a presentarle al país una reforma y discutir una reforma previsional justamente. ¿Qué requiere, con todos los elementos que tenemos hoy sobre la mesa, con estos retiros, con la presión, con la situación económica, con el desprestigio de la industria de la AFP, en fin, con las rentabilidades que se han conseguido, es decir, con todas las evidencias? ¿Cómo debiera sentarse hoy, más los informes, que son antiguos, los propios informes de Marcel y los otros? ¿Qué debiera ahora, con razonabilidad, cómo debiera armarse este sistema de pensiones mixto, pero que también tenga llegada y legitimidad en la gente? ¿Cómo lo ves tú? De hecho, hoy día, por ejemplo, en la universidad organizé un seminario con un expositor del modelo holandés de pensiones, que es el segundo mejor modelo de sistema que hay en el mundo, acorde al ranking Mercer 2021. Ellos tienen un sistema de reparto y se están moviendo a incorporar elementos de capitalización individual. Nosotros no estamos yendo en el sentido contrario. Significa que hay como una especie de consenso que necesitamos una mayor solidaridad dentro del sistema sin renunciar a conceptos que son claves como tener sistemas de capitalización, porque el capital avanza más rápido que factores demográficos en entrega de pensiones, y obviamente tener esa solidaridad que uno esperaría en una eficiencia de primer orden viniera del gobierno, pero que tenemos que hacerla a nivel de contribuyente. José Luis, te disculpe que te interrumpa un segundo, vamos a escuchar al ministro Giorgio Jackson, que está en Valparaíso. Ahora. Social, económica y política que puso en relevancia y en urgencia situaciones que viven hoy día aún las familias chilenas que no han logrado encontrar un espacio en la recuperación económica que ha tenido el país. Por eso el Ejecutivo se puso a trabajar en un plan de recuperación inclusiva llamado Chile Apoya, en el cual se busca conseguir allegar recursos tanto desde el sector público, es decir, inversión pública, además de subsidios, además de programas, y también que en conjunto con el sector privado se pudieran llegar mejores situaciones de trabajo permanente para las personas. En paralelo, acá desde el Parlamento se tramitó y se estaba tramitando un proyecto del quinto retiro, en el cual el Ejecutivo fue sistemáticamente crítico de las consecuencias que en el contexto que está viviendo Chile, con el aumento de precios que se están viendo en el consumo básico de los hogares, nos parecía que el daño era mucho peor
que lo que quienes tienen recursos podrían haber sacado podrían encontrar como beneficio, y que sobre todo aquellas personas que ya no le quedan recursos podría generar un perjuicio masivo a las personas que más podrían necesitar ayuda. Es por eso que el Ejecutivo planteó su postura, encontrando sin duda diferencias de opinión en esta que es la Casa de la Democracia, pero escuchando también las inquietudes de aquellos aspectos específicos. En materia, por ejemplo, de pensiones de alimento, donde se vive un drama que muchas veces las mujeres, madres, no pueden encontrar la forma de conseguir justicia. En las deudas que muchas veces afligen a quienes tienen su primera vivienda y pueden arriesgar el poder perder esa vivienda. O las deudas que muchas veces afligen por los temas de salud. O también materias financieras que las personas para llegar a fin de mes tienen que incurrir en gastos de consumo con deuda de consumo. O al mismo tiempo también las situaciones con los servicios básicos. ¿Qué decir de una de las medidas de Chile Apoya que también incorporamos porque se decía qué pasa con las personas que están sin recursos, que es la ampliación del seguro de cesantía? Todas cosas que nosotros dijimos, ok, tramitémosla y démosle una urgencia que permita poder encontrar una solución de alivio a partir de lo que los propios parlamentarios y parlamentarias plantearon acá en este espacio, en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Trabajo, también a través de los medios de comunicación. Sin embargo, al parecer, más allá de haber convencido a más de la mayoría de la Cámara de Diputados y Diputadas de que los perjuicios del proyecto de un retiro total podían ser mayores que lo que alguien podría considerar como beneficio, y en eso se tuvo una mayoría importante de 82 votos en total, entre rechazos y abstenciones. Nosotros pensábamos que eran los propios parlamentarios que habían levantado la inquietud de los temas que nosotros pusimos sobre la mesa, que iban a concitar una mayoría. Insistimos en que estas no eran cosas que estaban en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Nosotros veíamos una oportunidad para que las inquietudes parlamentarias que el gobierno escuchó y propuso a través de un proyecto de ley con una urgencia inmediata iban a encontrar apoyo, pero resulta que los mismos parlamentarios y parlamentarias que aprobaron en la Comisión de Trabajo luego lo terminaron rechazando en la sala, una situación que es difícil de entender, pero que de todas maneras nosotros como Ejecutivo ahora nos volcamos de manera total a cumplir con el mandato que tenemos, que es proponerle al país una reforma integral y significativa al sistema de pensiones para poder garantizar la seguridad social que durante tantos años o décadas las chilenas y chilenos no han tenido. Ministro, estamos en vivo para 24 horas. Preguntarle sobre este último punto. Se van a abocar a la reforma de pensiones. Todavía hay un instrumento que dispone el presidente Boric, que es la insistencia. ¿Se va a recurrir a esa atribución o se descarta? A ver, nosotros tendremos que conversar con los senadores y senadoras, que son quienes tendrían que recibir una insistencia, antes de tomar una decisión como esta. Por supuesto que lo tendremos que analizar desde el gobierno, pero en principio nosotros entendemos que la mayor señal de concordancia que hubo en lo que escuchamos hoy día es que se ponía premura en que hay una reforma al sistema de pensiones. Nosotros teníamos pensado que esto iba a ser el último trimestre de este año y hemos comprometido tanto con el Ministerio de Hacienda como el Ministerio del Trabajo el poder adelantar esto al tercer trimestre, y vamos a hacer los mejores esfuerzos para poder, a partir de los diálogos participativos que se están generando, poder tener noticias. También están ocurriendo cosas interesantes. Los ministros y ministras podrán dar antecedentes de aquello. Se está avanzando de manera bastante importante en la negociación para avanzar en salario mínimo, que es una noticia que esperamos poder dar luego. Esperamos dar buenas noticias al respecto. Y también acerca de los diálogos para la reforma tributaria que esperamos ingresar en los próximos meses, que permitan llegar con todas esas reformas estructurales que hemos planteado a los distintos rincones del país. Ministro Marcel, estamos en vivo para 24 horas. Preguntarle precisamente cómo analiza, cómo estudia lo que acaba de ocurrir, si lo ve como una derrota, como lo han dicho los propios diputados, y de aquí en adelante, ¿cuál va a ser el trabajo? Bueno, en la votación que tuvimos hoy día, lo primero que es evidente es que no solo no se llegó al quórum requerido para aprobar el retiro masivo e incondicional, sino que ni siquiera se alcanzó una mayoría. Eso lo que indica es que creo que los argumentos que pusimos sobre la mesa fueron comprendidos por los parlamentarios y parlamentarias. Creo que se entendió claramente que este era un escenario distinto del que había
en el primer retiro y en las oportunidades anteriores, y que el daño que esto habría provocado a la ciudadanía habría sido mucho mayor que cualquier beneficio puntual que hubiera generado para determinadas personas, grupos, etc. Entonces creo que haber logrado esa comprensión en circunstancias de que los parlamentarios han estado sujetos a permanente presión en torno al tema de los retiros, creo que es indicativo de la madurez, de la responsabilidad de nuestros parlamentarias y parlamentarios, y creo que es algo que nos alienta particularmente a seguir adelante con la agenda de reformas estructurales que ha comprometido el presidente de la República. En el segundo proyecto, como lo señalaba el ministro Jackson, nosotros tratamos de recoger preocupaciones que manifestaron las parlamentarias y parlamentarios durante las primeras etapas de discusión de la reforma constitucional. Lo que finalmente encontramos es que no hubo el apoyo suficiente para aprobarlo. Es difícil interpretar las razones por las cuales se puede haber votado de esa manera, pero lo que es cierto es que al votar en contra de ese proyecto, se votó en contra de la posibilidad de transformar en un mecanismo permanente la posibilidad de usar fondos de pensiones para saldar deudas por pensiones alimenticias. La verdad es que se rechazó la posibilidad de flexibilizar el seguro de cesantía para que más trabajadoras y trabajadores tuvieran acceso a sus beneficios. Se rechazó la posibilidad de que se pudieran usar los fondos de pensiones para alivianar las mochilas de deudas. Nosotros veremos si hay espacio para poder insistir en algunos de estos temas. Está el mecanismo que contempla la Constitución, pero yo diría que en esta etapa lo más importante para nosotros es concentrarnos en nuestra agenda de reformas de largo plazo, así como en las negociaciones que están en curso, particularmente en torno al ingreso mínimo. Tenemos una agenda muy nutrida en la cual trabajar, y yo quisiera decirle a las chilenas y chilenos, muchos de ellos que quizás se puedan sentir frustrados al no poder acceder a este retiro que se había planteado, decirles para nosotros sigue siendo una prioridad apuntar a resolver sus problemas, generar soluciones que sean sostenibles en el tiempo, que sean viables y que no terminen repercutiendo, haciéndole pagar a las chilenas y chilenos un costo innecesario. Entonces nosotros ahora volvemos intensificamos nuestro trabajo en la agenda que tenemos, en las negociaciones que están en curso, en la reforma previsional, y esperamos muy pronto poder tener buenas noticias que entregar en cada una de estas materias, al tiempo de evaluar, ¿cierto?, si algunos de estos temas que estaban en el proyecto que presentó el Ejecutivo podemos seguir empujándolas para que puedan ser una realidad. Ahí están conversando los ministros. Haría falta saber si el gobierno, por lo pronto, José Luis, va a insistir o va a seguir adelante con el mismo ímpetu en el proyecto de reforma constitucional de inexpropiabilidad, porque fue parte de la negociación que tuvo el ministro Jackson con la UDI en parte. Entonces, es parte de las conversaciones que tienen que venir de aquí en adelante. ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo recojo las palabras del ministro de Hacienda que dice nos vamos a enfocar en encontrar la mejor reforma posible, que encauce el largo plazo y que se comprometen a tenerla en el tercer trimestre, que es como bastante luego, lo cual es muy positivo. Creo que volver a insistir no tiene mucho sentido en la reforma acotada que ellos presentaban. Creo que tenía bastantes elementos que había que analizar en mayor profundidad, que generaban señales nocivas para la ciudadanía. Y por lo tanto, en este sentido, si bien es cierto hay frustración de no tener estos recursos frescos, creo que es importante dar una mirada de largo plazo que en este caso el gobierno la tiene que dar. Exactamente. Tenemos posibilidad de volver un segundito a ver si le hacen alguna de esas preguntas. ¿Qué es lo que viene? Por ejemplo, ¿insistirá el gobierno en el Senado con su retiro acotado? Indica que no, pero... Y lo de la reforma constitucional para garantizar la inexpropiabilidad.
y la Bueno, heredabilidad de eso los siempre, fondos. estos temas reglamentarios siempre tienen que ser resueltos por la Cámara. O sea, si aquí lo que se ha votado en contra es la idea de legislar respecto de estos retiros masivos masivos e incondicionales, es difícil interpretar que detrás de eso no hay una decisión del Congreso de no seguir adelante con estos temas. Pero, como digo, en términos de admisibilidad de proyectos, de iniciativas, por supuesto es la mesa de la Cámara la que resuelve sobre esas materias. Los ministros Jackson, Jara y Marcel, y secundados por parlamentarios del Frente Amplio que están ahí, porque esa es una mirada, José Luis, que hay que tener también hoy en el análisis. Se especulaba, ¿el Frente Amplio va a apoyar a su presidente, el presidente Boric? Bueno, lo apoyó mayoritariamente y pagando costos probablemente con la calle. Vemos al diputado Winter, vemos al diputado Ibáñez, vemos a la diputada Schneider ahí, que van a tener que pagar costos con sus electores probablemente, pero hay una señal de apoyo político al gobierno. Apoyando las ideas del Ejecutivo. Escuchemos al ministro Marcel. Y si finalmente no se aprobó el proyecto que se presentó como una alternativa responsable al quinto retiro, no fue por las votaciones de los parlamentarios de gobierno, fue por la votación de los parlamentarios de oposición. Es bien inédito este transversal de republicanos a comunistas. Dieron el rechazo a estos dos retiros. Sí, Ministra buenas Jara, noches ministra a del todas y a Trabajo. todos. Queremos señalar que tenemos una nutrida agenda para los próximos días y creemos que es súper importante evaluar, ¿cierto?, con su debido tiempo los pasos a seguir por parte del gobierno. Pero en particular queremos poner de relevancia que en los próximos días se va a presentar un proyecto de ley sobre salario mínimo y que va a ir en acuerdo con las organizaciones de trabajadores y de trabajadoras, lo cual ha sido un ejercicio que hace al menos 4 años en nuestro país no se realizaba, porque creemos en el diálogo y porque creemos en la posibilidad de construir políticas públicas con las y los trabajadores. En segundo lugar, como se ha señalado, nuestro programa de gobierno tiene la convicción de que recoge las esperanzas de muchas y muchos que se han movilizado por los cambios y el combate a la desigualdad en nuestro país. Y en ese sentido, vamos a impulsar concretamente los diálogos tripartitos previsionales que se van a realizar a contar de la semana del 27 de abril, porque estamos convencidas y convencidos que nuestro sistema de pensiones requiere virar hacia un verdadero sistema de seguridad social, donde este tema de las pensiones en nuestro país sea mirado desde una perspectiva en la cual desde el colectivo y desde la sociedad se apoye solidariamente a las personas mayores que han entregado una vida de trabajo para que cada uno de nosotros crezcamos en esta sociedad. Esos debates van a realizarse en un tiempo acotado porque entendemos la urgencia de mejorar las pensiones actuales y futuras, pero entendemos también la necesidad de llegar a acuerdos. Queremos señalar que se han presentado durante los 2 últimos gobiernos 2 proyectos de ley que no han confluido en la tan necesaria reforma previsional. Y si hoy día estamos por el camino de buscar un acuerdo tripartito, como se hace en el mundo del trabajo moderno, como se hace en distintos países en materias laborales y previsionales, es porque pensamos que no se pueden seguir haciendo las cosas de la misma forma y esperar resultados distintos. Y este camino de diálogo es un camino en el que seguramente vamos a tener distintas posiciones. Pero también tenemos claridad de que sin duda, teniendo distintas posiciones, vamos a tener un objetivo común como país, que es llegar a un sistema que sea de seguridad social y que abandone el sistema privado que se nos impuso hace 40 años y que nos ha regido haciendo del tema de las pensiones un lucro. De la misma forma, la agenda de gobierno va a continuar impulsando el plan de recuperación económica inclusiva. Debemos recuperar el empleo que perdimos en la pandemia, debemos formalizar puestos de trabajo y para eso le hemos propuesto al país un conjunto de medidas que tienen que ver
con acelerar la inversión para generar más puestos de empleo, con extender el IFE, principalmente en sectores rezagados como las mujeres, las personas mayores de 55 años, y los jóvenes y las personas en situación de discapacidad. Apoyar, sobre todo a las mujeres, que es en quienes recae en una sociedad que no tiene igualdad en los roles, en la crianza, en quienes recae el mayor peso de la crianza en nuestro país, con subsidios como el Protege, que se amplía hasta los 4 años de edad, y con la ampliación de la cobertura del programa 4 a 7, para que puedan, ¿cierto?, las mujeres económicamente activas disponer de un espacio de cuidado para sus hijas e hijos. Necesitamos recuperar empleo y para eso estamos proponiendo medidas que son concretas, que llegan a la ciudadanía y que efectivamente van a permitir a muchas mujeres que están hoy día impedidas de salir a trabajar, Janet Jara. por no tener la Los tranquilidad ministros que están entienden en para punto de sus prensa, hijos, ya han dado a poder conocer adoptar, fundamentalmente ¿cierto?, sus los cuidados de su hijo, puntos de vista poder salir a en estas trabajar. dos votaciones Tenemos una nutrida que se han agenda rechazado. social. Da la sensación, por las palabras de los 3 ministros que hemos escuchado, en que el gobierno no insistirá en el Senado con la posibilidad que tiene de hacerlo para este retiro acotado. Por lo tanto, entonces, José Luis, uno debiera entender que no es que les gustara su proyecto de quinto retiro acotado, sino que era un mal menor para, a decirlo en buen chileno, sacarla más barata, digamos, y no tener el costo total de lo que ellos estimaban. Efectivamente, o sea, era una política que estaba dirigida al pago de ciertas deudas, pero que con esto no era dinero que llegaba directo a las personas para incrementar consumo, que en estos momentos lo que uno necesita es controlar fuertemente este cáncer que es la inflación, que va en espiral creciente y que por lo tanto uno necesita tomar medidas que son duras, que son correctivas, pero que a la larga traducen un mejor bienestar. Tú me hablabas antes de ir a Valparaíso que estabas haciendo un seminario con expertos holandeses, que era el segundo mejor sistema del mundo. Sí. Y me dijiste que estaba en reparto, migrando en parte a espacios mixtos de capitalización individual. Nosotros estamos básicamente en el otro extremo, capitalización individual con aspectos mixtos de solidaridad, ¿no es cierto?, con pilar y con reparto, si se quiere, con pilar solidario. Es decir, vamos acercándonos dos, pero el holandés es de los mejores del mundo, entonces hay bastante que aprender de allí. ¿Tú crees que podría haber un consenso para hacer una mixtura que pegue con la realidad cultural chilena, naturalmente, la realidad laboral chilena? Pero de hecho el expositor de este país, él decía, le llamaba la atención que lo invitáramos a este seminario porque ellos están tratando de entender más la lógica de lo que tenemos acá. Entonces, pero no les ha ido mal con el otro, pero, con el reparto. pero está desfinanciado en el largo plazo porque les preocupa que en menos de 20 años o en torno a los 20 años van a tener 2 trabajadores activos por un pasivo. Exacto. Por tanto, cualquier sistema de reparto, los números no te dan. Entonces, tú necesitas tener un sistema que tenga capitalización, pero que también tenga elementos de mayor solidaridad. No perder el ancla de lo solidario, pero ir a capitalización por el envejecimiento de las poblaciones. Exacto. Y ahí en Chile debiéramos tender a una moderación hacia algo similar. Es decir, así como al holandés le falta capitalización, al chileno hay consenso que le falta solidaridad. Absolutamente. Yo creo que hoy en día diferentes posturas, o sea, personas que podíamos pensar en algún momento que la solidaridad se hacía a través de recursos fiscales, porque eso no distorsiona el mercado laboral. Hoy en día se abren a decir, ¿sabes qué? Debemos permitir que una parte de contribución vaya a un fondo solidario que beneficie. Contribución es el ahorro de los trabajadores. Desde los trabajadores. Que vaya no solo a la cuenta individual, sino también a solidaridad. Claro, que puede ser como una parte del empleador, pero al final todos sabemos que lo que da el empleador es parte de la remuneración bruta del trabajador. Entonces, en el fondo, eso ayudaría a proteger, como bien decía la ministra, a segmentos de la población que son los más perjudicados, que son los más jóvenes, que en este caso son los que pueden beneficiarse más de esquemas de capitalización en el tiempo, a las mujeres que tienen menores densidades de contribuciones y que por tanto son más dañadas en términos de pensión. Pero esto requiere reformas de largo plazo que pueden ser muy duras en el sentido de tasas de contribución, porque el sistema holandés, la tasa de contribución es muchísimo más alta. Eso te iba a decir, nosotros tenemos tasas del 10% en contribución. Sí. El 10% de nuestros ingresos van a nuestra capitalización individual. ¿En Holanda cuánto es? Más del doble. Entonces eso te hace pensar que estamos bastante lejos de los esquemas que están entregando mejor bienestar en el mundo. Y esa transición es dura.
porque el país también tiene un desarrollo que uno no lo puede dejar de lado. Por lo tanto, esto no es algo que se vaya a resolver de un día para otro, pero yo creo que la votación de hoy día va en un sentido de pensemos algo que lo hagamos bien. Yo creo que ese es el camino que hay que tomar en ese sentido. Que esta política esté en manos, fundamentalmente, o liderada por Mario Marcel, creo que a buena parte del país debiera darle garantías, porque es uno de los grandes expertos. Una de las comisiones que más estudió este tema hace años ya fue justamente la comisión Marcel. Es este mismo economista que hoy es ministro de Hacienda. Entonces, conoce la historia, ha estudiado el tema, es experto y hoy tiene el joystick, diría un cabro joven, ¿no es cierto? Yo creo que es muy efectivo eso, pero también no le quitaría mérito a la comisión Bravo, que ahí David Bravo... Bravo, uno de los dos, pero claro, los dos son muy expertos comisiones. y la segunda comisión además incorporó personas con especialidades distintas a la economía. O sea, uno puede pensar en un sentido financiero que hay que aumentar la edad de jubilación, pero tenemos que mejorar el mercado laboral que permita adaptarse a eso, que no todo el mundo llega con un buen estado de salud para eso y por tanto uno tiene que generar esas exclusiones. Pero la conversación se tiene que dar porque el resto del mundo hacia allá se mueve. O sea, es algo que está ocurriendo y que en Chile no se ha tocado ese tipo de parámetros en los 40 años de sistema que llevamos. Y eso no es algo que hay que discutirlo. José Luis Ruiz, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, experto en temas de pensiones, una vez más con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, José Luis. Gracias por la invitación, Matías. Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Chile es más que una ciudad y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. WOM, nadie te da más. Bueno, lo que ocurre en la convención no solamente interesa en mirar lo que está ocurriendo en las distintas comisiones, lo que se vota en pleno, el borrador de lo que va quedando para después sea esa la propuesta que nos haga la convención a los ciudadanos el 4 de septiembre, que tendremos que votar. No solamente se esperan las votaciones en ambos lugares para ver el borrador. Antes se están haciendo varios trabajos que van midiendo la sensación que la ciudadanía tiene respecto del trabajo que empieza a conocer de lo que ocurre en la convención. Y se han dado a conocer trabajos, bueno, por eso es tan noticioso desde las últimas 2 semanas, que no solo se acortó la brecha entre la posibilidad de que ganara un apruebo o el retiro, sino que hay algunas que dan de ganador o darían de ganador a la opción rechazo. Y hay, bueno, varios estudios. Uno de ellos es el que ha hecho Espacio Público. Dice, ¿cómo vemos el proceso constituyente? Y los datos del sondeo, la esperanza en el proceso constituyente cae 14 puntos. Conversemos con la directora ejecutiva de Espacio Público, Pía Mundaca, para que nos cuente de qué se trata, qué se preguntó y qué significa la respuesta que da la ciudadanía. Pía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Matías. Ustedes nos preguntan, la pregunta que nosotros especificamos aquí es qué sensación tiene, qué esperanza tiene, ¿no es cierto? ¿Ustedes preguntaron quién cree que gana la prueba o el rechazo? No, eso no lo hicieron ustedes. Y de hecho, quería partir como profundizando en aquello. Esta es la 4ª entrega de este proyecto. Hemos tenido 3 mediciones anteriores a las que te voy a comentar hoy día. Cuando diseñamos este proyecto en Espacio Público, que este es un trabajo que llevamos a cabo Espacio Público junto con Ipsos, lo realizamos pensando en que obviamente el texto o el borrador de texto que se le va a proponer a la ciudadanía es muy relevante, pero también es muy importante el camino que se lleva a cabo para llegar a dicho texto, y por lo mismo es importante tener datos, evidencia, que nos entreguen información sobre percepciones, sentimientos, niveles de inclusión, distintos elementos que sean un aporte para el proceso mismo. A nivel general, y de ahí feliz de profundizar en el tema de los sentimientos, los datos entregan evidencia robusta de un cambio de temperatura sobre el proceso constituyente. En las 3 mediciones anteriores, una ya fue en febrero del 2021, en agosto del 2021, en enero de este año, que es la
más reciente y luego esta que vamos a conversar ahora, que terminó su trabajo de campo a finales de marzo, y es justamente en esta que vemos cambios bien significativos. Primera vez en que hay cambio de tendencia, o sea, ¿en esta se produce el cambio de tendencia o ya venía vislumbrándose? No, los cambios son fundamentalmente en esta última medición. Uno de los cambios refiere a los sentimientos, que es lo que tú mencionabas al inicio de esta entrevista. Hay cambios significativos en los sentimientos que evoca el proceso constituyente. La esperanza sigue siendo el sentimiento más preponderante, eso hay que señalarlo. Sin embargo, tiene una baja considerable y esta caída es más fuerte en hombres, en personas entre 45 y 59 años, y en sectores C1 y D. No estamos hablando de los niveles socioeconómicos más altos. Además, hay una caída en personas que se autodefinen de izquierda y personas que se definen de centro. Por el contrario, aumenta el miedo de la confusión. Quiero en esto poder contextualizarlo bien, porque esta es una foto de este momento. Y estos son los datos, no son mis propios deseos, me encantaría poder comentarte otros. Sin embargo, estos no son datos que en el fondo buscan hacer una condena del proceso constituyente, sino que es evidencia de este momento, y yo creo que los mismos datos también evidencian ciertos espacios de mejora en cuanto a percepciones y en cuanto a expectativas también. Mira, lo que genera más novedad es esta caída en la esperanza en el proceso constituyente. Cae de 14 puntos, de 53 a 39. La pregunta específica ahí es, ¿usted tiene esperanza en el proceso constituyente? Se subentiende que esperanza de que salga bien, de que salga una buena constitución. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta específica es que nosotros les presentamos una lista de 7 emociones que pueden sentir respecto al proceso constituyente y les pedimos que las evalúen de una escala de 1 a 7, donde 1 significa que la emoción no les representa nada y 7 la que les representa mucho. Y la tendencia a lo mucho que representaba la esperanza se había mantenido bastante estable en las últimas mediciones. Insisto con esto, la esperanza sigue siendo la que genera el mayor porcentaje de representación de personas que declaran que los representa mucho. Sin embargo, y por eso partí comentándote que es interesante ver este estudio en comparación con las otras mediciones, tiene una caída importante y en esto también hay que sumar que hay una caída importante en las expectativas de cambio a 10 años, que en general había sido muy clara la expectativa de cambio, que la nueva constitución iba a traer o va a traer muchos cambios positivos al país, y en esta medición aumenta de forma considerable la expectativa de que va a traer cambios negativos para Chile en los próximos 10 años. ¿Qué otros sentimientos miden ustedes respecto al proceso constituyente? Mira, los sentimientos que medimos son esperanza, desconfianza, incertidumbre, miedo, alegría, confusión e indiferencia. Los que tuvieron cambios estadísticamente significativos son los que te mencioné, esperanza y alegría, que cayeron, y miedo y confusión, que aumentaron. Pero también hay otra pregunta que yo creo que es bien relevante para el momento en el cual estamos. Y esto es bien consistente con otras mediciones. Cuando les preguntamos a las personas cuál es la actitud que ellos esperan sobre sus respectivos convencionales, es muy claro que las personas dicen que quieren que los convencionales logren llegar a acuerdos, reconociendo que el llegar a acuerdos puede implicar ceder o renunciar a algunos temas, porque la pregunta está planteada de esa manera. La encuesta... En nuestra encuesta siempre el porcentaje ha sido muy, muy alto, en esta última es de un 79%, la que declara que esta es la actitud más adecuada. Hay un estudio de Tenemos que hablar de Chile, el proyecto de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, que también preguntó sobre esto el año pasado y eran porcentajes bien similares. Sin embargo, cuando se le pregunta a las personas la actitud que ellos reconocen que ha sido mayoritaria en los convencionales, señala de forma muy mayoritaria, en un 70%, que no han cedido en sus posiciones. Ayer cuando estuve presentando en algunos lugares estos estudios, veía en redes sociales que en general la respuesta a esto es, bueno,
¿cómo no bastan los 2/3? Primero hay que reconocer que, como te lo señalé en un inicio, estos son los datos que nosotros levantamos respecto a una encuesta, no es... No es su opinión. No es la opinión. No es la percepción tuya o de espacio pública. No. Y a esto hay que sumar algo, que yo creo que está asociado al desafío de cómo está diseñado el trabajo de la convención, porque para que llegue a los 2/3 del Pleno y sea una norma, hay un proceso de ida y vuelta, de iteración, que es bien complejo de seguir. Y muchas veces se aprueba en comisiones algo que ahí no requiere 2/3, sino que es mayoría simple, luego va al Pleno, se cae, vuelve al trabajo en comisión. Y en ese camino también se van generando percepciones y también hay una evaluación ciudadana que yo entiendo, y yo misma he sido parte de esos debates donde uno muchas veces tiene que decir, mira, esa norma no fue aprobada aún por el Pleno, no es parte del borrador, sino que fue aprobada por una comisión. Sin embargo, y esto es una hipótesis, por supuesto, el daño que genera o el rechazo que puede generar la distancia, la crítica de parte de la ciudadanía, con la primera aprobación es muy difícil mitigarla, clarificando, bueno, después de toda esta semana de trabajo sucedió esto en el Pleno, porque requiere un nivel de detalle y de seguimiento muy específico, muy complejo, incluso para quienes trabajamos en estos temas y estamos siguiéndolo con atención. Pía, ¿detectaron en alguna parte ustedes influencia de alguna campaña? Porque se ha acusado también de que hay campañas del terror, por un lado y por el otro. Aquí esto es transversal. Unos dicen que si gana el rechazo va a quedar la escoba, si gana el apruebo va a haber una constitución que va a pasar tal y cual cosa. O sea, hay tremendismo en todas partes. ¿Hay influencia en la gente cuando tiene estos sentidos de confusión, temor, alegría, lo que fuere? ¿Ustedes lo logran percibir? Mira, lo que nosotros preguntamos es ¿qué tan informado se siente usted respecto al proceso de redacción de la nueva Constitución? Y lo que sí pudimos ver es que en esta última medición hay un aumento significativo del nivel, esto es una percepción de cuán bien informado me siento yo. Aumenta de forma considerable las personas que declaran estar bien informadas. Y esto lo complemento con que les preguntamos mediante de qué manera usted se informa sobre el proceso de la nueva Constitución. La televisión es el medio, está en el primer lugar con un 30%, luego siguen las redes sociales, luego de muy cerca los portales de noticias de Internet, en cuarto lugar la radio. Te voy a dar mi opinión también sobre el factor que influye en este proceso, las campañas de desinformación. Las campañas de desinformación han existido y van a seguir existiendo, no son algo nuevo. Obviamente no quiero defenderlas bajo ningún punto de vista, de hecho, y yo creo que lo he comentado aquí, Espacio Público es parte del proyecto Contexto Factual, que es un centro de verificación del discurso público sobre aseveraciones del proceso constituyente, porque sabemos que existen esfuerzos muchas veces bien organizados y con presupuesto para generar nubes de desinformación que nos quitan del foco, que se instalan, que es difícil revertirlos. Sin embargo, aquello ha estado durante todo el proceso y bueno, va a estar siempre en los procesos de cambio relevante. Entonces yo creo que en esto, más que hacerlos responsables, tenemos que pensar que es un factor que es parte del tablero de juego y sin justificarlo hay que pensar estrategias que reconozcan que esto va a estar ahí. Y quiero sumar un segundo punto. Nuestra medición, esta es la cuarta, y el cambio significativo sucede en esta. Sin embargo, las campañas de desinformación han existido incluso antes de que la convención se instalara. Pía, por último, en este cambio de tendencia, ¿ustedes dónde ven el punto de inflexión? ¿Le ven alguna explicación por algo? ¿Obedece a algún hecho en particular? Mira, la fecha de aplicación de esta encuesta fue entre el 17 y el 31 de marzo. Y yo creo que cuando uno lo va mezclando con los tiempos mismos de la convención, a finales de enero, durante febrero, ha sido el proceso de discusión de normas. Ahí se entró al Algo articulado. también de que se empiezan a separar las opiniones, donde empezamos a ver qué se va a opinar sobre sistema económico, medio ambiente, derechos fundamentales, lo que se estuvo votando hoy día en la tarde, y eso obviamente genera más ruido. Vemos también en muchos
no quiero ser injusta, no en muchos, pero vemos en algunos convencionales estridencia respecto a las votaciones de comisión y eso va teniendo impacto. Las mediciones anteriores habían considerado momentos de la convención después, antes de que se instalara, luego el proceso de instalación mismo. En enero yo creo que recogía más el primer periodo de la convención que tuvo todo lo que fue los reglamentos, la definición de las reglas del juego. Sin embargo, lo más de fondo ha estado desde el verano hasta la discusión que estamos viviendo hoy día. Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público. Me imagino que en la página de ustedes estará este estudio y los anteriores para poder ver cómo han transcurrido los distintos estados de ánimo de los chilenos y las chilenas frente a las preguntas que ustedes le hacen del proceso, ¿no? Así es, www.espaciopublico.cl está esta y todas las mediciones. Están también las bases de datos por si a alguien les interesa jugar con los datos y quiere hacer su propio trabajo. Yo creo que en esto hay que reconocer lo que los datos nos están entregando en cuanto a expectativas, desafíos, sentimientos sobre el proceso y aprovechar que queda tiempo aún de proceso constituyente para recogerlo y asegurar que este proceso sea el éxito que muchas y muchos queremos. Pía Mundaca, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Matías. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Y nos vamos a Valparaíso. Nuestro compañero Kevin Felgueras, que no le pierde la pisada a ningún proyecto, pero menos hoy, que se jugó algo súper importante, como los 2 proyectos de retiro. Kevin, ¿estás por ahí? Aquí estamos, Matías del Río. 16 horas y media han pasado desde que vimos salir la luz del sol acá en este Congreso Nacional. 16 horas y media después ya podemos decir que no hay quinto retiro, no hay proyecto alternativo. Se han caído ambas votaciones. Ustedes lo veían en las declaraciones de los ministros de Estado, en algo que va a tener mucho análisis político en la jornada de mañana. Se habla de un quiebre al interior del oficialismo, se habla de una derrota política por parte del comité político. También se habla de, incluso algunos parlamentarios hablaban derechamente de pedir la cabeza de varios ministros de Estado, entendiendo lo complejo que era el escenario. Sucedió hace pocos minutos en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la reforma constitucional que buscaba permitir abrir la puerta a un quinto retiro de fondos previsionales. Solo obtuvo 70 votos de los 93 requeridos. Ni cerca estuvieron, ni para pegar en el palo, podríamos decir en términos futbolísticos, se tuvo esa votación, una gestión que se hizo de manera, podríamos decir, exitosa por parte del Ejecutivo, que presentó incluso una reforma constitucional durante esta jornada, la jornada de ayer ya a estas alturas, para asegurar que los fondos fueran inexpropiables y así evitar que hubiese parlamentarios de derecha apoyando este eventual quinto retiro de fondos previsionales. Se tiene 70 votos a favor, se cae esa iniciativa y por primera vez en 5 votaciones la Cámara de Diputadas y Diputados rechaza la idea de legislar un retiro de fondos previsionales. Matías, te escucho. Sí, algunas preguntas que quedan dando vuelta. Me dio la impresión, pero quiero que tú me lo confirmes, de que el gobierno no va a insistir en el Senado con su retiro acotado, ¿no? A mí me da la misma sensación, pero ahí hay una explicación lógica. Lo que pasa es que el gobierno, para insistir, debe juntar los 2/3 del Senado, de los presentes al momento de votarse esa insistencia. Y si acá no se logró solamente juntar casi un poquito más de 1/3 para ni siquiera aprobar en general esta iniciativa, en el Senado la tendrían incluso más complicada. No depende solo del gobierno. Exacto, no depende solo del gobierno, también de las gestiones que se pudieran hacer y de los propios senadores si estarían o no dispuestos a aprobar esta insistencia. Y la insistencia, Matías, tiene que ir al Senado, aprobarse por 2/3, volver a la Cámara, ver si es que se rechaza y si no, ahí empezar recién el trámite legislativo. O sea, tampoco es tan fácil y por lo tanto el ministro Jackson no lo descartó, pero tampoco dejó la puerta abierta a que esto se haga de inmediato porque obviamente el Ejecutivo tiene otras prioridades, que es, por ejemplo, poner la reforma previsional por delante. Eso es evidente, esa es la prioridad de este gobierno. Te lo pregunté por WhatsApp, no sé si alcanzaste a hacer la pregunta. ¿El gobierno va a insistir o le va a seguir poniendo ánimo, enjundia, presión a sacar adelante la reforma constitucional que presentó esta mañana, fruto de una negociación con la UDI, para que rechazara como rechazó, o buena parte de ellos, no sé si exactamente todos, que tiene que ver con garantizar constitucionalmente la inexpropiabilidad, la heredabilidad de los ahorros de las personas?
Teníamos la misma pregunta, Matías, la hice y después leí tu WhatsApp, así que se la hicimos al ministro Jackson y el ministro dijo que este proyecto de ley, bueno, de partida dijo, tiene urgencia simple. Segundo, la próxima semana es distrital y por lo tanto a la vuelta de la distrital el gobierno tiene todo el ánimo de que esta reforma, a pesar que era para frenar un quinto retiro, se siga tramitando porque la señal del Ejecutivo es que se declare inexpropiable los fondos previsionales porque ellos nunca han tenido otra postura y si se puede dar claridad con respecto a este debate a través de esta reforma constitucional, perfecto. Ahora bien, esa reforma constitucional, Matías, pone también en entredicho otra cosa. ¿Se acuerdan ustedes el debate que hubo en algún momento sobre cuántos votos se necesitaba para abrir la puerta a un retiro de fondos previsionales? Dos tercios o 3/5. Exacto. Por ahora los retiros de fondos se votaban con 3/5, pero esta reforma, al dejar el carácter constitucional, ya elevaría el quórum a 2/3 y ahí pondría una nueva traba a los retiros de fondos de pensión. Así que esa reforma no es solo declarar inexpropiables los fondos previsionales, sino que además tiene esta otra colita. Ponerle un cerrojo definitivo a los fondos previsionales. Claro, la idea del proyecto que presenta el gobierno no solamente declararlo inexpropiable y heredable, sino que quede explícito que los ahorros previsionales solo pueden ser usados con fines previsionales. Así es. Eso hace entonces que suba el quórum a 2/3. Kevin, tú mencionaste recién que se esboza un quiebre en el oficialismo. ¿Entre qué grupos? Porque uno mira el detalle, en lo grueso, y ve que el Frente Amplio apoyó a su presidente, que el Partido Comunista apoyó a su presidente, no sé si exactamente todo, hubo una abstención por allí, hubo un apoyo por aquí, pero la diputada Cariola estuvo con su gobierno, rechazó en general. Entonces, ¿dónde se podría producir ese quiebre de un bloque oficialista? ¿Dónde lo vislumbras tú? Lo que pasa es que recordemos que el oficialismo tiene dos bloques que lo componen. Está Pro Dignidad, donde está el Frente Amplio y el Partido Comunista, ese es un bloque, y el resto es el socialismo democrático, donde está el PPD, el PS, el Partido Radical, y es ahí donde está el quiebre, entre un bloque y el otro. De hecho, acá la diputada Emilia Schneider, por ejemplo, decía que muchos votaron pensando más en la galería, en el aplauso fácil, más que en las reformas de fondo de este gobierno. La centroizquierda esta vez votó a favor del retiro. Vamos a decirlo en términos bien, que me perdonen la figura, porque no es correcta históricamente, pero lo que uno pudiera representar la exconcertación, que no es lo mismo, con todos los matices que usted quiera. Pero esa centroizquierda votó a favor de los retiros. Tampoco todos, pero mayoritariamente. Y la izquierda votó en contra de los retiros. Esa es más o menos la figura bien gruesa, bien a trazo grueso que estoy haciendo. ¿Es correcta? Es muy gruesa, diría yo, Matías, porque claro, ahí habría que entrar en el detalle, pero efectivamente en términos bien panorámicos podríamos decir efectivamente, la izquierda que, ojo, votó 4 veces a favor de los retiros de fondos de pensiones, hoy decide votar en contra, pero a favor de la reforma del gobierno. Y eso no se lo reconocen al gobierno o al comité político como un éxito, es decir, que el gobierno estaba en contra del retiro y logró que grupos políticos que siempre estuvieron a favor, esta vez estuvieran en contra. Claro, es que se logra un éxito con varias negociaciones entre medio y muchas de las críticas que vienen desde la propia centroizquierda dicen que las negociaciones estuvieron centradas en la oposición, en la derecha, en llegar con esta reforma constitucional para declarar inexpropiables los fondos previsionales, pero no en sentarse a conversar con ellos. Ahí están las críticas del Partido Radical, de algunos parlamentarios del Partido Socialista, donde cuestionan precisamente la falta de diálogo del comité político, principalmente del titular de las Express, Giorgio Jackson. Matías, te invito a que revisemos algunas declaraciones, tanto de parlamentarios de centro derecha, de centro izquierda, en fin, aquí algunas declaraciones post esta votación que nos deja sin quinto retiro y también sin alternativa del gobierno. Y yo creo que el gobierno tiene mucho que revisar respecto a los procedimientos políticos en la Cámara de Diputados. Recuerden ustedes que este proyecto se estaba tramitando en la Comisión de Constitución y de manera express pasaron un proyecto por debajo de la mesa a la Comisión de Trabajo, que fue el proyecto que acá se rechazó justamente porque tenía letra chica, porque tenía problemas de aplicabilidad y porque no era universal. Entonces, finalmente, este es el resultado que tuvieron en la Cámara de Diputados por no dialogar, por no conversar. Esta derrota no es ni del gobierno, como lo dijo el parlamentario que me antecedió en el uso de la palabra, ni es tampoco de la Cámara, es de la gente. La gente se quedó sin su dinero y el gobierno se dio el gusto de que no se le entregara su dinero a los chilenos.
Nosotros estamos dispuestos a conversar, dispuestos a dialogar, dispuestos a llegar a acuerdos. No se olvide el gobierno, nuestro gobierno, que la Cámara de Diputados es un ente autónomo e independiente. Esperamos respuestas para conversar sobre el sexto retiro. Yo creo que con esto el ministro Jackson y el ministro de Hacienda deben dar un paso al lado. Y que este gobierno se haga responsable de impulsar en conjunto con los parlamentarios el sexto retiro real, que se haga cargo de la realidad que está viviendo nuestro país. La Cámara de Diputados ha dicho no a aquellos que quieren utilizar los recursos previsionales de los trabajadores para afrontar las graves consecuencias de la pandemia. A la vez, es un llamado para que el gobierno, con recursos propios, asuma el costo de la pandemia y que este costo no lo paguen los trabajadores. Sin duda un desafío que es poder hacernos cargo de la deuda pendiente en materia de seguridad social. Creo que la votación de hoy día también refleja eso, de que hay un debate pendiente, que también hay una discusión, un diálogo entre las fuerzas que son parte del gobierno, en que podamos llegar a puntos en común y ese desafío tenemos que enfrentarlo colectivamente. Yo creo que ahora hay que recuperar la conducción de la agenda y poner el foco en las reformas que hemos comprometido a la ciudadanía, como justamente terminar con el negocio de las AFP y garantizar un sistema de seguridad social. Creo que hoy vimos que prima más sacar aplausos en el corto plazo que pensar justamente en las reformas estructurales que hemos comprometido a la ciudadanía. Creo que el gobierno fue claro en señalar la relevancia de no continuar con los retiros como política pública, dado el efecto inflacionario que tendría en los bolsillos de trabajadores y trabajadoras, y obtuvo una posición de amplio respaldo. Me hubiese gustado también que hubiese existido una posición de amplio respaldo en un proyecto del gobierno que buscaba hacerse cargo de las más de 70.000 familias que hoy día buscan cobrar pensión de alimentos. Bueno, Matías, ahí estaban parte de las declaraciones que pudimos recoger con todo el equipo de TVN, Iván Guerrero, Patricio Guerrero, Poirot Escobedo, también Nelson Palma, que estuvo durante la jornada. Era una extensa jornada y donde solamente destacar un punto. Estuvimos afuera de la sala de sesiones cuando terminó, junto a otros colegas de medios de comunicación, pidiéndole a la diputada Carol Cariola, por ejemplo, a la diputada Carmen Hertz, al diputado Luis Cuello, todos del Partido Comunista, tener alguna declaración de ellos. Ninguno quiso hablar con los medios de comunicación. Obviamente hay algún tipo de enojo o algún ropa sucia que se va a tener que lavar en casa y que mañana vamos a intentar recoger. ¿Enojo de qué tipo, Kevin? ¿Por qué enojo de estos parlamentarios que votaron? Bueno, recordemos que el Partido Comunista fue uno de los principales partidos, bancadas incluso, que pidió el proyecto alternativo para evitar aprobar el quinto retiro de fondos previsionales y optar por esta alternativa que hoy fracasa, y fracasa por falta de acuerdo político dentro de los bloques del oficialismo. Por lo tanto, ahí van a haber cuentas que pasarse y mañana, por cierto, intentaremos buscar las declaraciones de la diputada Carol Cariola, de la diputada Carmen Hertz, en fin, de toda la bancada del Partido Comunista y de parte de esos independientes que componen también esa bancada junto a la Federación Regionalista Verde Social. Veremos qué es lo que pasa. Ellos no quisieron hablar con los medios de comunicación, sí el resto de los parlamentarios que acabamos de ver en las declaraciones en esta jornada que se le está poniendo término, por fin, Matías del Río. Esa bancada que mencionas tú, de izquierda, que es el Partido Comunista y el Frente Regionalista, ellos en el retiro acotado votaron a favor. Claro, votaron a favor. De hecho, ellos fueron los que principalmente solicitaron esa alternativa para no tener que aprobar el quinto retiro. Claro. Bien, pues Kevin Felguera, completísimo como siempre, el informe de todo lo que ocurrió allí, y seguiremos mañana entonces tratando de comprender más hacia dónde transcurren las negociaciones políticas. Buenas noches, Kevin, y a todo el equipo allí de TVN que se han lucido reporteando. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Matías. Que chao, chao. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande del estudio y revisamos nuestro portal de noticias que destaca en este momento
Veamos de inmediato. Feriado el lunes 2 de mayo. ¿Qué dice el proyecto y la respuesta del gobierno a esta propuesta? Vean, 24 horas.cl. Revisamos el tiempo. La temperatura de este momento en la región metropolitana es de 10 grados con 7 décimas. Ha estado más fresco en los últimos días, ¿no? Aquí al menos en Santiago notoriamente más fresco. El cielo está despejado. Mañana y pasado en esta región deberemos esperar parcial ambos días con máximas probables de 22 mañana martes y 21 pasado mañana miércoles. Otras dos regiones del país revisamos de inmediato. San Pedro, en la región de Antofagasta, San Pedro de Atacama, estará despejado y la máxima probable será de 26 grados. En tanto, en Concepción, en la región del Biobío, habrá chubascos y la máxima probable será de tan solo 16 grados. Está ahí una buena lluvia, que envidia a los penquistas. Saludos desde aquí.